Durante el Mesolítico se desarrollaron distintas culturas en la península ibérica. Una poco conocida aún es la de los concheros portugueses, así denominada porque la mayoría de los yacimientos han aparecido en Portugal y por la gran acumulación de conchas que presentan. Bien, pues para explicarnos con más detalle las principales características de esta cultura mesolítica, nos acompañan hoy en el programa Jesús Barba-Rey, que es prehistoriador y arqueólogo, y Alberto Mingo Álvarez, que es profesor de prehistoria en la UNED. Alberto, Jesús, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Hola, buenos días. Bueno, el tema de los concheros mesolíticos portugueses, la verdad es que es un tema poco conocido quizás, ¿no? ¿Qué es lo que os ha llevado a querer hablar de este tema? ¿Qué es un conchero? Bueno, nos ha llevado a hablar del tema de los mesolíticos, de concheros portugueses, más que nada porque creemos que es un periodo esencial en la prehistoria, es el final de los cazadores-recolectores y el inicio del germen de las futuras formas de vida neolíticas. Entonces, es un momento donde se producen la expansión de ideas y de artefactos. Por ejemplo, en este caso, en Mesolítico, observamos la geometrización de las industrias, observamos también el surgimiento de necrópolis y, vemos cómo hay un proceso que derivará en el Neolítico. Y también queríamos completar una serie de programas que estamos dedicando a las culturas mesolíticas en la península ibérica y creo que con este ya lo finalizamos. Y en cuanto a qué es un conchero de manera general se define en arqueología por el depósito arqueológico que está formado por acumulación de conchas, grandes acumulaciones de conchas. Eso sería un conchero. Los hay en Portugal, también los podemos encontrar en Asturias y en otras regiones europeas. Claro, evidentemente acumulaciones que no son naturales, no son espontáneas. Sí, son acumulaciones antrópicas. O sea, el hombre los ha aportado al yacimiento. Jesús, ya ha señalado Alberto que además de en Portugal existen también en Asturias, pero quizás son más características de la zona portuguesa. ¿A qué podría deberse esto? Sí, es cierto que, como decía Alberto, en la cultura en el asturiense, otra de estas facies mesolíticas que se desarrollan en la cornisa cantábrica, pues también se caracteriza por la presencia de concheros, pero seguramente cuando hablamos de yacimientos de acumulaciones de concheros, pues siempre tenemos en mente la zona portuguesa, porque es un poco la región en la que más yacimientos se han documentado de este tipo y en la que mejor yo creo que define la existencia de una cultura con unas particularidades singulares y propias de esta región portuguesa. Si hablamos de las regiones en las que más yacimientos se conocen, en las que más yacimientos se han encontrado, pues hay que citar sobre todo dos zonas, la zona del estuario del río Muge, un afluente del río Tajo, y el estuario del río Sado, que está un poquito más al sur. Luego en áreas más alejadas podemos citar pues el yacimiento de Prazo, en el valle del río Duero. Y por citar otras zonas menores, pues a lo mejor podríamos mencionar la zona del Mondego al norte o más al sur, la zona sur de Portugal, la zona del Cabo de Sines. Pero seguramente los dos núcleos más importantes son los del Muge y los del Sado. Sí que quiero destacar que son yacimientos que no están en la costa, ¿vale? Sino que están situados a orillas de estos ríos de los que estamos hablando, pero sí que están próximas a la desembocadura de los ríos en el mar, es decir, en zonas donde cuando la marea sube, pues sí que se constata la presencia de la llegada de agua salubre, de agua salada, a la zona donde estaban viviendo estas poblaciones. Claro, y luego cuando bajaba la marea era más fácil recoger estas conchas, sí, ¿no? Y aunque estamos hablando del Mesolítico, ¿pero en qué momento del Mesolítico se da este fenómeno de los concheros? Pues la cultura de los concheros portugueses se desarrolla, a grosso modo, entre el 8500 y el 7000 antes del presente. Si lo llevamos a fechas antes de Cristo, pues entre mediados del séptimo milenio hasta los inicios del quinto milenio antes de Cristo. Ese es un poco el margen durante el cual se desarrollan esta cultura. Alberto, claro, en el Mesolítico, como nos has indicado, pues las poblaciones humanas cada vez están más asentadas en un territorio concreto. El hecho de que aparezcan estos restos acumulativos, ¿no?, de conchas nos indican que
pasaban mucho tiempo quizás en esa misma zona, ¿no? Y además porque hay un fenómeno curioso, ¿no? Que cerca de los concheros han aparecido necrópolis, ¿no? Sí, efectivamente. Estos depósitos de conchas son muy potentes y en muchos de los casos nos están indicando una ocupación intensa y reiterada, casi te diría que, si no permanente, casi semipermanente, cual es diferenciador con periodos anteriores. También encontramos algunos yacimientos que tienen un carácter más especializado, más logístico, de ocupaciones más cortas y intentando, aprovechar unos recursos estacionales. Y por el contrario tenemos estos otros grandes yacimientos, hábitats al aire libre, que como bien decías, algunos de ellos poseen notables, importantes necrópolis asociadas. En algunos casos hay algún yacimiento que tiene casi 5 metros de potencia de acumulaciones de conchas. O sea, esto da una idea como decía Alberto, un poco de la larga ocupación de estos yacimientos. Jesús, cuéntanos un poco más acerca de las necrópolis, que eran bastante importantes en algunos casos, ¿no? Sí, el estudio de las necrópolis es una de las principales fuentes de investigación con las que contamos para tratar de acercarnos al mundo simbólico de estas poblaciones. Una de estas dos vías pueden ser los adornos. Ahora te cito por qué, porque han aparecido en algunos asociados como ajuares a algunas necrópolis. Son adornos de conchas perforadas, de vértebras de pez que han sido seccionadas y también perforadas. Hay algunos casos en los que se han documentado algunos pequeños colgantes de piedra, pero bueno, desde el punto de vista numérico son bastante escasos. Ahora bien, como mencionabas, pues principalmente la fuente de aproximación que tenemos al mundo simbólico de estas poblaciones es el estudio de las necrópolis. Estamos hablando, por ejemplo, en el estuario del Muge con varios centenares de enterramientos. Si sumamos todos los yacimientos conocidos, entre ellos los más importantes, los de Moita do Sebastião, los de Cabezo de Arruda o Cabezo de Moreira, creo que estamos en torno a los 3 centenares de enterramientos. En la región del Sado hay menos, pero también casi hay otro centenar más. Es decir, son verdaderas necrópolis que comparten una serie de características más o menos similares. Las inhumaciones aparecen en decúbito dorsal, con los brazos extendidos, las piernas flexionadas. Encontramos tumbas individuales, aunque también hay algunos casos de tumbas dobles o incluso tumbas múltiples. Encontramos en algunos yacimientos, como por ejemplo en el de Moita do Sebastião, que aparecen claramente separadas las tumbas adultas de las tumbas infantiles. Es decir, estamos ante la existencia de verdaderas necrópolis que nos dan también una idea de la fijación por el territorio que tenían estas poblaciones. Luego otro tema muy importante es los estudios de carácter isotópico que se han realizado en algunas de estas inhumaciones, que nos dan pie a saber qué tipo de dieta tenían, qué animales consumían, o a otro tipo de información más importante como las tasas de mortalidad infantil. Bueno, esto ya es un tema bastante interesante porque da mucha información. Claro. Bueno, Alberto, y además de las conchas y de las necrópolis, ¿qué otro tipo de restos han aparecido asociados en estos concheros? Bueno, de la cultura material de estas poblaciones podemos hablar, por ejemplo, de la industria lítica. Es una industria lítica microlítica, tendente a la geometrización. Es decir, encontramos geométricos como los trapecios, los triángulos, los segmentos que un poco definen y marcan esta industria tallada. Utilizan la técnica del microburil para la realización de los mismos y también encontramos útiles propios de periodos anteriores que han seguido manteniendo dentro de su registro, ¿no? Pues los denticulados, las muescas, los perforadores, en fin. En industria ósea, por ejemplo, vemos un descenso con respecto al periodo paleolítico, como ocurre en el resto de culturas mesolíticas de la península ibérica. Y apenas algunas esquirlas óseas apuntadas, algunos punzones, algunos cinceles, pero muy escasos, y fundamentalmente en Moita de Sebastião, en el yacimiento de Moita de Sebastião. Esto se puede poner en relación quizás con el medio ambiente de la época, mucho más húmedo, donde se constata el desarrollo de bosques, de masas boscosas muy amplias, y es factible que los útiles que antes se realizaban en hueso ahora se realizaban en madera. Entonces la madera es un material que es fácilmente degradable y es posible que no haya llegado hasta nuestros días. Y también encontramos restos de fauna, de lo que consumían, que nos están indicando la subsistencia que estos pueblos tenían. Y además del marisqueo, de todas estas conchas que hemos venido
hemos venido diciendo, muy propias de la localización de estos enclaves. Hemos encontrado restos de fauna que se circunscribe generalmente al ciervo, a los lagomorfos, es decir, a los conejos y las liebres, a los jabalíes, también muy, muy característico de la península ibérica en general. Y además de eso tenemos que hablar de la recolección de frutos secos, estacionales también, y de la pesca, que también encontramos vértebras de peces. Tenemos un poco que hacernos a la idea del contexto geográfico en el que se encuentran. A raíz de esto que comenta Alberto, como comentaba yo antes en el tema de los análisis isotópicos, paleoisotópicos que se han llevado a cabo en algunos restos humanos, mira, te doy algún ejemplo. En los restos analizados en la necrópolis del Muge demuestran que el 50% de la dieta provenía de recursos acuáticos. O sea, esto nos da una idea de la gran dependencia que hay con los alimentos que proceden o que están vinculados al mar. En el Sado son menores, en torno al 30%, pero también nos indican un elevado porcentaje de dependencia de esta fuente de recursos. Bueno, ¿y desde cuándo se conoce esta cultura? ¿Desde cuándo se está estudiando? Bueno, pues estos yacimientos comenzaron a estudiarse a finales del siglo XIX. En 1863, Carlos Ribeiro, que era el director de la Comisión de Trabajos Geológicos, es el primero, el pionero que comienza a estudiar ese tipo de yacimientos en las zonas de los montículos artificiales que él observa en el Muge, y esto les lleva a realizar las primeras prospecciones en la zona. 2 años más tarde, otro investigador bastante reseñable, que es Pereira da Costa, es el primer autor de las primeras excavaciones en el yacimiento de Cabeza de Arruda, que supone un poco el punto de inicio, el punto de partida de estas investigaciones. Se llega a la conclusión de que estas acumulaciones de conchas son de origen antrópico, se comienzan a poner en valor, pero bueno, hay que destacar que estos son geólogos, son personas que proceden del mundo de la geología. Y bueno, a partir de los años 1880, pues ya comienzan a investigarse, a excavarse de manera sistemática yacimientos tan importantes como los que hemos citado antes, los de Cabeza de Arruda, los de Muito de Sebastião. Como digo, supone a finales del 19 pues el inicio de estas excavaciones. Con un pero, es decir, que gran parte de la información con la que contamos hoy en día pues proceden de excavaciones practicadas con metodologías antiguas. Y esto, pues, evidentemente, pues, nos puede producir un sesgo en la información, porque, bueno, antes no se excavaba con los métodos o técnicas que se consideran necesarios hoy en día, pero bueno. ¿Y hoy en día se ha seguido trabajando en estos yacimientos? ¿Se sigue excavando, no? Sí, se continúan excavando, que yo sepa más o menos, se conocen en torno a unos 40, 45 yacimientos y se continúan excavando hoy en día, sí. Muy bien. La investigación ha avanzado mucho y nos está permitiendo, por ejemplo, relacionar este mesolítico de concheros portugueses con otras áreas de la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, con Andalucía, con la región de la Bética o con el yacimiento del embarcadero de Río Palmones en Cádiz, también incluso contactos con la meseta. Y un poco una fase también de interpretación interesante, por ejemplo, es la constatación de huesos de perro en los yacimientos que probablemente han sido enterrados pero no han sido consumidos. Eso nos estaría indicando una posible domesticación de este animal en periodos anteriores a los que generalmente creíamos, ¿no? Que ya es en el Neolítico, y esto pues se está viendo en las recientes investigaciones que se están llevando a cabo. Un dato muy interesante. Los concheros mesolíticos portugueses, Alberto Mingo Álvarez, profesor de prehistoria en la UNED, y Jesús Barba-Rey, prehistoriador y arqueólogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a ti. Gracias.